Hola, hoy hablaremos de un tema sin precedentes, que sin lugar a dudas marcaría la historia sobre la prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias. Así, dedicaremos estos minutos de nuestro podcast para hablar sobre los protocolos de Minnesota. Y lo haremos indicando que el derecho a la vida es el lógico prerequisito para el goce de los otros derechos humanos, consagrado en el artículo 11 de nuestra Constitución. La obligación del Estado de respetar, proteger y cumplir este derecho se deriva del artículo 1 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y del artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nadie, absolutamente nadie, podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Así lo señalan los artículos 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sobre el valor de este derecho, he reiterado el siguiente párrafo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y lo traigo a colación, abro comillas. El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce pleno es un prerequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. Cierro comillas. Es por ello que, atendiendo a la necesidad de defender ese derecho fundamental, surge el Protocolo de Minnesota en el año 2016 para complementar los principios de las Naciones Unidas relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias. La versión original del Protocolo de Minnesota se elabora mediante un proceso de expertos dirigido por el Minnesota Lawyers International Human Rights Committee, para que sirviese como guía a los encargados de investigar las muertes ocurridas en circunstancias sospechosas o como norma para evaluar ese tipo de investigación. La labor pionera llevada a cabo por este grupo de juristas y peritos forenses a lo largo de los años 80 del pasado siglo dejó claro en todos los interesados lo valioso de tener como aliados a los profesionales forenses en la labor de mejora de la protección de los derechos humanos. En ese sentido, para que las normas de derechos humanos tuviesen efectos reales, debían tener una respuesta palpable ante toda posible vulneración. Como objetivo principal, estos protocolos promueven la justicia, la protección del derecho a la vida, el derecho a ser reparado mediante la promoción de una investigación eficaz de toda muerte potencialmente ilícita o sospechosa de desaparición forzada y rendición de cuentas. La siguiente frase nos indica que toda muerte en circunstancias sospechosas ocurrida en cualquier parte del mundo es en potencia una vulneración del derecho a la vida. Así damos la introducción a este maravilloso tema. Ahora bien, hablemos un poco de ese marco jurídico. ¿Qué aspectos toca? Como primero, el derecho a la vida, como derecho fundamental y reconocido por diferentes instrumentos. Así lo vemos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Las convenciones africana, interamericana y europea de derechos humanos también nos hablan de ese derecho a la vida. La protección del derecho a la vida supone prevenir la privación arbitraria de la vida, en particular mediante un marco apropiado de leyes, normativas, precauciones y procedimientos. También exige la rendición de cuentas por la privación arbitraria de la vida donde quiera que ocurra y debe ser garantizado por el Estado con el fin de respetarlo, protegerlo y hacerlo efectivo. Además de cumplir y obrar de buena fe y de manera no discriminatoria en cuanto a investigar las muertes potencialmente ilícitas, en particular cuando se trate de un presunto delito internacional como la ejecución extrajudicial. La rendición de cuentas y recursos. Todas aquellas personas cuyos derechos hayan sido violados podrán hacer uso de un recurso pleno y efectivo. Además, los familiares de las víctimas de muerte ilícita tienen derecho a un acceso equitativo, efectivo, a la justicia y a una reparación adecuada y completa que comprende restitución, indemnización, readaptación, garantías de no repetición y satisfacción. Esta última incluye verificación de los derechos y la revelación de la verdad en público por parte del gobierno. Otro punto importante de nuestro marco jurídico nos habla de la activación y alcance de la obligación de investigar. En todos los casos en que la muerte fuere causada por el Estado, es deber investigar toda muerte potencialmente ilícita,
relacionada con el conflicto armado en el desarrollo de hostilidades, en cuyo caso se deberá realizar una evaluación posterior a fin de que se determinen los hechos y objetivos previos al ataque. En consonancia con sus responsabilidades derivadas del derecho internacional, el Estado también tiene la obligación de investigar toda muerte potencialmente ilícita causada por particulares, aun cuando el Estado no pueda ser considerado responsable por no haberla impedido. Siguiendo con esos elementos del marco jurídico, podemos indicar aquellos elementos y principios de las investigaciones, elementos del deber de investigar. El derecho internacional exige que las investigaciones sean prontas, efectivas y exhaustivas, independientes e imparciales y transparentes. Cuando las investigaciones sobre muerte potencialmente ilícitas no se realizan con prontitud, se violan el derecho a la vida, el derecho a un recurso efectivo. Las autoridades deben realizar una investigación lo antes posible y proceder sin demoras injustificadas. Además, las investigaciones sobre muerte potencialmente ilícitas o desaparición forzada deben ser efectivas y exhaustivas. Deben reunir y verificar en lo posible todas las pruebas testimoniales y documentales y físicas. Siguiendo con esos elementos, es preciso mencionar que los investigadores y mecanismos de investigación deben ser independientes de las influencias indebidas desde el punto de vista institucional y formal. En teoría y la práctica, los investigadores deben ser imparciales y deben actuar de manera desinteresada. Ahora bien, en cuanto a la transparencia, su propósito debe ser estrictamente legítimo, que pretenda proteger la privacidad y la seguridad de las personas afectadas, como permitir que la eficacia de las investigaciones sea controlada externamente. Principios y códigos internacionales pertinentes. Los investigadores y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deberían tener en cuenta todas las normas, los principios y los códigos internacionales pertinentes. Estos incluyen el Protocolo de Principios Básicos de Naciones Unidas de 1985, relativos a la independencia de judicatura, entre otros. Mecanismos de investigación. Los estados pueden acudir a una diferente gama de mecanismos compatibles con la legislación y las prácticas nacionales, siempre que cumplan con los requisitos de derecho internacional relativos al deber de investigar. Además de ello, los estados deben velar porque estos mecanismos no soscaven la rendición de cuentas, retrasando indebidamente o impidiendo los procesos penales. Ética profesional. Todas las partes involucradas en la investigación de una muerte potencialmente ilícita deben cumplir las más estrictas normas profesionales y éticas en todo momento. Además, tienen las responsabilidades éticas hacia sus víctimas, sus familiares y otras personas a las que le concierne la investigación, y deben respetar la seguridad, la privacidad y el bienestar, la dignidad y los derechos humanos de toda persona afectada, de conformidad a los principios humanitarios aplicables, en lo particular los de la humanidad e imparcialidad. En todo caso, los investigadores deberán actuar de conformidad con el derecho nacional e internacional y evitarán actividades de investigación arbitrarias o muy intrusivas. En cuanto a la intervención de los galenos forenses en investigaciones potencialmente ilícitas, ellos deberán actuar con independencia e imparcialidad, pero además deberán cumplir con el Código Internacional de Ética Médica, proporcionando compasión y respeto por la dignidad humana. No obstante, el Estado proporcionará seguridad y protección de todo daño o acoso que pueda resultar de su participación en casos potencialmente delicados. Desarrollo de la investigación. En consecuencia, con nuestro tema, los protocolos de Minnesota se describen ciertas estrategias y medidas prácticas que deberían adoptarse en la investigación efectiva de muertes potencialmente ilícitas y que cumplirían con los principios generales, a saber, toda investigación debe ser metódica y transparente, debe preservarse la vida del equipo investigativo y del público interviniente,
pero además de ello debe establecerse una jerarquía que incluya la rendición de cuentas por todas las decisiones que tome el equipo de investigación. Aunado a ello, se debe proteger, registrar y archivar todo lo concerniente al tipo de material utilizado como prueba en el procedimiento judicial. Es plausible entender que el proceso investigativo cumplirá con directrices que incluya identificar todas las fuentes de posibles pruebas y dar prioridad a la reunión y preservación de estas. Deben reunirse todas las declaraciones y testigos pertinentes, así como, entre otros, los relatos de los hechos facilitados por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Una vez que se ha reunido y analizado un número significativo de pruebas, un número suficiente de pruebas, se deben extraer las conclusiones preliminares y redactarlas en un único informe que debería contener los detalles de las líneas de investigación seguidas y sus resultados, así como recomendaciones de nuevas indagaciones que permitan avanzar la investigación. Debe diseñarse un conjunto de procesos operativos y tácticos que permitan la determinación de hechos significativos, preservando el material pertinente que conduzca a la identificación de todas las partes involucradas. Así también se planificarán actividades que permitan gestionar el análisis y la gestión de las pruebas, los datos, todo el material, el examen forense de los lugares relevantes, incluida la escena de la muerte o el delito bajo examen, la comunicación con la familia de las víctimas o la víctima, la elaboración del perfil de la víctima, localizar, entrevistar y proteger a los testigos, que pues, desafortunadamente es muy importante, pero no se le da la trascendencia que requiere o que necesita o que merece. La asistencia técnica internacional, muchas veces los medios tecnológicos traídos de primer mundo o de países que han sufrido incluso factores o eventos significativamente violentos y reiterados en el tiempo, ha permitido el desarrollo de tecnologías que tal vez nosotros no contemos con ellas. Aunque también vale la pena decirlo, con un país como Colombia, donde tantos y tantos años ha habido conflictos, ha habido enfrentamientos, ha habido muertes, ha habido homicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, sí, Colombia cuenta con grandes tecnologías y con un desarrollo importante en investigaciones forenses. Luego están las telecomunicaciones y otras pruebas digitales y cuestiones financieras y por supuesto todo ello montado dentro del marco de la cronología de los acontecimientos, lo cual permite dar una línea de acción, una línea de trabajo y establecer antecedentes, hechos y consecuencias. Eh, Dicho esto, en la investigación de una muerte potencialmente ilícita puede que haya o no un cadáver en una ubicación conocida, que a su vez puede ser o no el lugar donde se produjo la muerte. Deben localizarse e identificarse todos los lugares físicos importantes, incluido el lugar en que se produjo un encuentro o que probablemente se pudo haber producido un encuentro entre la víctima o víctimas y cualquiera que sean los sospechosos identificados. Esto, de la mano con lo anterior, establece una línea de tiempo que facilita el seguimiento y el desarrollo de una investigación exitosa. Eh, Asimismo, la ubicación de cualquier tipo de delito y los posibles lugares de enterramiento, suponiendo que pues haya lugar a esto. Obviamente hay un sinnúmero más de procesos a seguir en los cuales no es pertinente hacer detención o explicación o desarrollo en este momento, ya que debemos mantenernos dentro de los márgenes, dentro del marco del protocolo de Minnesota, con lo cual estos lineamientos esbozan la teoría o el planteamiento que queremos exponer. Lo que sí podemos enfatizar en todo caso es que prestar la debida atención a los hallazgos accidentales es fundamental, viene de una línea ética de investigación, porque al querer hacer las cosas, al tener la actitud o la disposición de hacer, se facilita para que la línea ética haga estos hallazgos accidentales y pues su respectiva planeación política y administrativa que da un marco o un manual, un cómo, por qué y de qué para ejecutar
y todo esto tiene que venir preparado claramente con antelación. Es así que todos los conceptos generales que hemos abarcado nos llevan a conocer las modalidades de ejecuciones conceptualizadas en las diferentes convenciones internacionales. Ellas son, por ejemplo, las ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, en el entendido en aquellos casos donde la privación de la vida es consecuencia de homicidios perpetrados por el Estado, con su apoyo o con su tolerancia. Se incluye también los fallecimientos consecuencia de tortura, malos tratos, falta de tratamiento médico o los ocasionados en prisión. El sistema interamericano reafirma las obligaciones del Estado frente a este tipo de violación, referenciando en el artículo 4 de la Convención, y garantiza el derecho de todo ser humano a no ser privado de la vida arbitrariamente, lo que incluye la necesidad de la adopción por parte del Estado de medidas positivas, de implementación de normas, de estructurar su normatividad de forma tal que se proteja este derecho, que se impida su violación, obviamente, claramente, es el propósito de esta, y pues asimismo todas las medidas necesarias para impedir las ejecuciones arbitrarias por parte de sus propias fuerzas de seguridad, así como para prevenir y castigar la privación de la vida como consecuencia de actos criminales practicados por terceros particulares. En este sentido, el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o por la omisión de sus propias autoridades. Dándole continuidad, también encontramos que hay varias modalidades como las sumarias. Dentro de estas ejecuciones sumarias que están reservadas para aquellos casos de la privación de la vida como resultado de sentencias dictadas por tribunales especiales o militares en violación de las garantías procesales mínimas y reconocidas tanto por la mayoría de los ordenamientos jurídicos internos como por los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las comisiones interamericanas reiteradamente en ocasiones han concluido que en el artículo primero de las declaraciones prohíben las aplicaciones de la pena de muerte cuando ello determina una privación arbitraria de la vida. Y en Colombia no existen ejecuciones sumarias, ya que la Constitución Política en el artículo 11 prohíbe la pena de muerte. También encontramos las ejecuciones extralegales, que desde la óptica jurídica internacional se refiere a todas las muertes o privaciones de la vida realizadas fuera de la ley. Esto incluye la producción de como consecuencias en unas sentencias dictadas por violaciones, violación de garantías jurídicas procesales que están establecidas en derechos internacionales. También encontramos las ejecuciones judiciales. Dentro de estas ejecuciones hacen referencia a aquellas que concurren como resultado de las aplicaciones de una sentencia judicial después de un proceso conforme al derecho internacional, y que en aquellos países en que se aplicaba la pena de muerte, como lo indicábamos anteriormente, en Colombia no se aplica la pena de muerte, por tanto en ninguna ejecución se califica como judicial. En este sentido conviene recordar la resolución de la Asamblea General de las Naciones en el 18 de diciembre del 2007, en la que se exhorta a todos los estados que todavía mantienen la pena de muerte a que respeten las normas internacionales que se establecen, salvaguardar para garantizar una protección de los derechos de los condenados a muerte, que limite progresivamente el uso de la pena de muerte, que reduzcan el número de delitos que se puede imponer esa pena para establecer una minoría o moratoria a las ejecuciones con miras a abolir la pena de muerte. También como una de las últimas modalidades tenemos las ejecuciones legales permitidas para que las leyes nacionales conforme a los derechos internacionales se puedan realizar, y uno de los ejemplos de ellas son las que dan dentro del marco de un conflicto armado sin infringir el derecho internacional humanitario.
¿Cómo sería el caso, unos ejemplos no muy lejanos en nuestro país, que sería el de la muerte de personas que participen directamente en hostilidades, respetando los principios de distintas limitaciones proporcionalidades? Sin embargo, conforme a la sentencia C-456 de 1997 de la Corte Constitucional colombiana, se declaró la inesequibilidad de la inclusión de la pena de los miembros por parte del conflicto. A ello citaré los ejemplos en nuestro país que fueron muy populares, nacional e internacional, donde para que comprendamos un poquito más de la temática, donde fue un tema caso muy real en nuestro país, porque es un caso muy real y muy reciente, el caso de la Asamblea del Valle, que fue el 11 de abril del 2002, la columna Arturo Ruiz, unidad élite de las FARC, que se tomaron la Asamblea del Valle del Cauca y secuestraron a 12 diputados, hechos en los que perdieron la vida un policía, el vigilante del edificio, el camarógrafo, en los que perdieron la vida 11 diputados, el cual sobrevivió el señor Sigifredo López, y las muertes pertenecidas, por ejemplo, también en Bojayá, las muertes perpetradas sin límites en Boyajá, donde transcurrieron el 2 de mayo del 2002, donde murieron aproximadamente 80 personas, entre ellos 48 menores. En acciones que dieron cuando los guerrilleros de las FARC lanzaron un cilindro bomba durante un enfrentamiento con paramilitares de las autodefensas de las AUC contra la iglesia de Bellavista, donde se refugiaba la población, y este hecho fue como nombrado anteriormente como uno de los más atroces en el país, un hecho donde esta acción internacional fue violenta y se evidenciaron todo tipo de violaciones a las normas de los derechos internacionales humanitarios por parte de los grupos armados, así como las fallas del Estado colombiano en su obligación de velar por la integridad de esta comunidad. Fue algo muy triste nacional, y donde hubo mucha violación de derechos humanos. Ahora bien, continuando con nuestra exposición, el mundo no ha sido ajeno a todo tipo de vejámenes, violencia y violación de derechos humanos, y para tales casos nos referimos a los siguientes hechos. El asesinato masivo de migrantes en la frontera de Yemen. Entre marzo del 2022 y junio del 2023, guardias fronterizos saudíes han matado al menos a cientos de inmigrantes y solicitantes de asilo etíopes cuando trataban de cruzar la frontera entre Yemen y Arabia Saudita, utilizando explosivos y disparando a quemarropa a hombres, mujeres y niños, y un patrón de ataques generalizado y sistemático. En algunos casos, estos guardias le preguntaban a los migrantes en qué extremidades disparar. Testimonios estremecedores narran un paisaje desolador donde no había más que cuerpos descuartizados, otros que no se podían identificar y otros gravemente heridos. Todos estos asesinatos que parecen persistir constituirán un crimen contra la humanidad. Y no aislado de toda esta barbarie, como muestra claramente ejecuciones extrajudiciales, Amnistía y la Human Rights Watch, no sé si se pronuncia bien, me excusan, que es un observatorio de derechos humanos, es una organización no gubernamental, ONG, dedicada a la investigación de defensa y promoción de los derechos humanos. Verificaron la autenticidad de un video en el que se pueden presenciar la ejecución en directo de dos civiles desarmados a manos de uniformados egipcios, la ejecución de 18 soldados sirios, hechos que ocurrieron el 20 de abril de 2017. Las conmovedoras imágenes son testimonio inusual en la oscura guerra que libra el ejército egipcio con Laya, China, autodenominada Estado Islámico ISIS. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte, en todos los casos sin excepción,
independientemente de la naturaleza del delito, las características de la persona condenada o el método de ejecución utilizada por el Estado para ejecutarla. La pena de muerte constituye una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena, degradante, cruel e inhumana. En conclusión, el conocimiento de dicho protocolo es determinante para la aplicación por parte del Estado, la autoridad jurisdiccional y las fiscalías estatales en las investigaciones de muertes potencialmente ilícitas, donde se aplique toda técnica descrita en este manual por parte de expertos profesionales en derecho, psicología, ontología, antropología, química y medicina forense, entre otras especializadas. Muchas gracias.